trabajan por un empleo estable, decente, etc., ¿no? Bueno, pues yo creo que en este momento estamos en la hora de los desafíos globales. Voy a decir cosas que seguramente el viernes volveré a repetir, por tanto, no quiero tampoco extenderme demasiado en este sentido, ¿no? Pero lo decía Graciela el otro día. Estamos en la hora de los desafíos globales, de los retos que tenemos que abordar de cara al futuro, ¿no? Y en esos retos de futuro, en Europa hay dos especialmente, que son la lucha contra el empleo precario y la lucha contra el crecimiento de las desigualdades. Y en Europa estamos convencidos de que el modelo de empresa, el único modelo de empresa que puede luchar contra estos dos grandes desafíos que tenemos es el modelo de empresa de economía social, un modelo de empresa que defiende a la persona en el centro de sus preocupaciones. Os tendría que decir que yo asumo la presidencia de la economía social en Europa hace 3 años. Ahora en diciembre va a hacer 3 años. Y a los 6 meses tengo una reunión con la comisaria de Mercado Interior. La comisaria de Mercado Interior no sabía, es la responsable de Economía Social, con el director también de Economía Social de la Comisión Europea. No sabían lo que era la economía social. No sabían quién formaba la economía social. Hablo de la comisaria Bienkowska y hablo del responsable de Economía Social, un francés en este caso, Michel Catinat. No sabían lo que era. De hecho, el Intergrupo de Economía Social, que es la única institución del Parlamento Europeo donde tenemos representación en la economía social, tuvimos un intercambio con ella en Estrasburgo. Y tuvimos que explicarle lo que era la economía social hace 3 años. Solo hace 3 años. No saben. Y si no saben, no es posible hacer políticas en favor de la economía social. No es posible. No había ni una sola política en la Unión Europea para el conjunto de la economía social. Y si vamos a familias, el anterior comisario, Antonio Tajani, que hoy es presidente, pues puso en marcha una hoja de ruta para las empresas cooperativas. Bueno, esa hoja de ruta terminada por las instituciones cooperativas no vio la luz. No vio la luz después. Esa hoja de ruta no vio la luz. Por tanto, uno de los retos que tenemos, además de estos dos que son generales, es que hablamos para nosotros. Es que hablamos para nosotros. Hablamos hacia adentro. Somos muy endogámicos. ¿Quién había el otro día en el foro cuando habló Graciela? Todos éramos del sector. Todos éramos del sector. Y todos nos decimos lo bien que lo hacemos y lo buenos que somos. Y lo bien que funciona una cooperativa y los principios que tiene una cooperativa. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, eso. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Sin embargo, los demás de fuera no lo saben. Por ejemplo, si hubiéramos colocado unos altavoces en la puerta del Hotel Panamericano mientras habla la gente de dentro, pues alguien habría escuchado. Alguien que no es del sector habría escuchado. Pero no lo hacemos. Seguimos siendo endogámicos. La visibilidad es una cosa que no pasa por nuestra cabeza. Creemos que haciéndolo bien nosotros, el mundo se entera. No, el mundo no se entera. El mundo no se entera de esto. Y por tanto no lo sabe. Y llevamos 3 años ahora mismo en donde estamos trabajando intensamente en esa visibilidad europea. Daré algunas cuestiones que han hecho que efectivamente estemos cambiando. Y este cambio también viene porque entendamos todos que tenemos que trabajar juntos. Yo voy a poner una anécdota sola que ocurrió en España y luego vuelve a Europa. Hace unos años una organización de cooperativas y de economía social, porque tiene 2 familias o 3 de Asturias, tenía un encuentro con el rey en el Hotel Reconquista y me pide como presidente de la economía social española que yo vaya a acompañarles. Esta organización de una comunidad pequeña tenía 400 empresas. Y claro, le entrega un libro de los 25 años al rey. Y le explica que son 400 empresas, tal. Bueno, el rey y la reina miraban para cualquier sitio, menos para alguien con 400 empresas. Que está mal también, está mal. Y entonces me piden que intervenga. Y les explico que en España hay 45.000 empresas de economía social, 2,5 millones de personas, el 10% del PIB,
165.000 millones de facturación, tratamos a personas con discapacidad que están dentro de nosotros, trabajamos la inclusión y le hablamos de que hay más de 150.000 personas en riesgo de inclusión dentro de la economía social. Bueno, la atención de los reyes cambió radicalmente. Por tanto, también cuánto tienes, cuánto vales, también es muy importante. También es muy importante eso. También, porque en Europa hay, no sé, 125.000 cooperativas, que es la familia más importante. Leire lo sabrá exactamente la cantidad que hay. La más importante. De economía social hay 2.800.000 empresas. No se le puede volver la cara a 2.800.000 empresas. Que tiene 14,5 millones de trabajadores. No se puede volver la cara a un sector así. Sin embargo, cada familia, por sí, no consigue políticas para ello. No consigue políticas. Y ahora estamos consiguiendo políticas para el conjunto de la economía social y, por tanto, para cada una de las familias que comprenden el conjunto de la economía social. Y ahora la comisaria Bienkowska ha hecho un escrito, un artículo, compartiéndolo con el vicepresidente Katainen y con la comisaria de Empleo Thyssen, defendiendo la economía social. Y el otro día interviene, Leire lo sabrá, interviene en un acto de Cooperativas Europa y nombra 25 veces la palabra economía social. Cuando en mayo del 2016 no sabía lo que era. Me lo pregunta directamente. ¿Me lo puedes explicar? Por tanto, tenemos muchos retos. La integración, que solos, o mejor, que juntos somos más fuertes todos. Este es un valor importante, que juntos somos más fuertes. Yo soy un cooperativista, o sea, quiere decir que no estoy defendiendo aquí un término de economía social que no va. Yo soy un cooperativista desde hace 37 años. He sido 22 años presidente de una cooperativa de trabajo asociado. Presido 2 organizaciones regionales de cooperativas en mi comunidad autónoma, en mi región. Y soy presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, 16.000 cooperativas. O sea, soy cooperativista por los 4 costados. Pero, sin embargo, también presido la economía social española y me he dado cuenta que sumando hemos conseguido más para las cooperativas en España y en Europa de lo que solos podíamos conseguir. Por tanto, este es un reto también que tenemos importante, un reto importante. Ahora estamos consiguiendo que hasta Naciones Unidas hable de economía social. Naciones Unidas habla de economía social. Y esto antes no ocurría tampoco, ¿verdad? Ahora estamos haciendo en Europa que se hable de economía social sin la economía social, que todavía es más importante. Se está hablando de políticas en favor de la economía social en foros en los que ya no estamos nosotros. En los que ya no estamos nosotros. Esto era un sueño hace un tiempo. Bueno, se está consiguiendo. Tuvimos un encuentro con el vicepresidente Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea, y lo tuvimos en Estrasburgo. Y le planteamos, fue en 2017, octubre, hace ahora un año. Y le planteamos al vicepresidente que no había políticas en favor de la economía social en Europa, que había que poner en marcha políticas que fueran hacia todas las familias de la economía social. Y nos dice, vale, prepararme un plan de acción europeo en favor de la economía social. Preparármelo vosotros, el sector. Prepararme un plan europeo. Bueno, pues le hemos preparado un plan europeo. Lo ha aprobado el Intergrupo de Economía Social, el plan europeo para 5 años, y se lo vamos a entregar el mes que viene si no hay ningún problema. Y va a haber un plan europeo para la economía social. Algo impensable, porque no había ni una sola medida. Hemos tenido que esperar a que viniera una segunda directora general, una señora se llama Ulla Engelmann, alemana, para que ponga en marcha 5 ejes de apoyo a la economía social, pero lo puso en marcha en 2018, es decir, hace meses. Lo puso en marcha hace meses, no había programas. Había cosas sueltas, alguna cosa para una familia, otra cosa para otra familia, pero no había nada armado que defendiera. Y desde luego no se escuchaba la voz de la economía social como tal en la Comisión Europea, que es quien tiene que defender. Ahora vamos a presentar un plan de acción, un plan importante. Y todo esto, ¿cómo se ha conseguido? Que sería un poco la parte, ¿no?
porque estamos ya llegando casi al final. Pero ¿qué ha ocurrido en todo esto? Fijaos, en Europa se organizan conferencias europeas de economía social cuando el país que tiene la presidencia lo considera oportuno. Y hace una conferencia de economía social. No todos la hacen, ya la están haciendo mucho. Pero por ejemplo, hace 4 años o 5, en Roma, hizo una conferencia, le puso por título algo que yo creo que fue una cosa inspiradora. Se llamaba Liberar el potencial de la economía social. Así se llamaba el título de la Conferencia Europea de Roma. Liberar, o sea que eran conscientes que la economía social tenía un potencial y que había que liberarlo y darlo a desarrollar. Bueno, a raíz de esa conferencia, al año siguiente, Luxemburgo hace una conferencia en Luxemburgo y ese mismo, la hace en diciembre. Bueno, pues ese mismo mes de diciembre, el Consejo de Países, el Consejo de Ministros de toda Europa, adopta por unanimidad de los 28 países, una resolución reconociendo a la economía social como un elemento clave en el desarrollo económico y social de Europa. Por unanimidad de los 28 países. Esa fue la fecha clave para que hubiera este relanzamiento que ahora está ocurriendo. Porque ahí no estaba nadie de la economía social cuando se adopta eso. Ahí no había nadie, ahí estaban solo los gobiernos. Es verdad que influenciados por nosotros, este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, hacia afuera. Nosotros habíamos hablado con los gobiernos para que en ese Consejo de Ministros hicieran una resolución en favor de la economía social. Y la hicieron en diciembre. Bueno, pues se adopta una resolución en favor de la economía social con ese punto. Y además algo muy importante. Se crea un consejo, un grupo de gobiernos informal, porque no tiene estructura informal dentro de Europa, un grupo informal de gobiernos que apuestan por la economía social. Y son 6. En aquel momento eran 6. Hoy son 16. Hoy hay 16 gobiernos que tienen como prioridad en Europa la economía social. En solo 2 años no se le puede volver la cara a un modelo empresarial que está sostenido y defendido por 16 gobiernos, entre los que está España, Francia, Italia, Suecia, Eslovenia, Portugal, Bélgica, no se le puede, Malta, Chipre, Eslovaquia, no se le puede volver la cara a esas propuestas. Y a raíz de ahí surgen el resto de cuestiones. Eso fue Luxemburgo, luego vino otro encuentro en Eslovaquia, después vino un encuentro en Madrid donde más de 400 líderes europeos de economía social y 11 gobiernos con 11 ministros se dieron cita en Madrid, lo que se llamó el día más importante de la economía social en su momento, y se firmó ahí otra vez un acuerdo para llevar a la Comisión propuestas en favor de la economía social. Bueno, lo que quiero trasladar con esto en definitiva es que tenemos que dejar de trabajar primero solos. Y segundo, que trabajando desde el cooperativismo tenemos que liderar este movimiento. Es el cooperativismo el que tiene que liderar estos foros. Yo soy, como he dicho, cooperativista. Y lidero la economía social en España y lideramos la economía social en Europa. No yo, mi organización, lógicamente. Pero la está liderando el movimiento cooperativo. Y el movimiento cooperativo tiene que saber que no le pasa nada por unirse con otros. No le pasa nada, no pierde nada. Ya sabéis que el lucero más importante brilla entre todas las estrellas. Pues ahí brilla todavía el lucero, ¿no? Y ahí el cooperativismo todavía tiene le puede aportar a los otros un talante transformador, un talante vigoroso de mensaje que no tienen otros. Y que los demás, si somos generosos nosotros, nos dejan. O sea, yo no he tenido ningún problema. Ha sido a propuesta de otros que asumiéramos nosotros estas presidencias, porque entienden que es así. Y esto es un tema que a veces nos preocupa a nosotros. Nos preocupa unirnos con... Bueno, pues la economía social ahora se está viviendo, el cooperativismo también lo tiene que entender, la sociedad está cambiando, tiene otros valores, tiene otros principios, busca otros objetivos, los jóvenes comparten los valores de igualdad, de democracia, de participación, es lo que quieren. Pero se está cambiando, ahora está apareciendo conceptos como economía colaborativa,
economía circular, economía del bien común, responsabilidad social, emprendimiento social, empresas sociales. ¿Todo eso qué es? Son vertientes del mismo concepto, que es la economía social. Vertientes del mismo concepto. Y si nosotros no lideramos esto, otros lo van a liderar. Entonces vamos a ir al rebufo de lo nuevo que va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que estamos ante se hablaba de integración de la economía social. Pues hay dos cuestiones. Una, integración de la economía social, es decir, nosotros tenemos que integrarnos y ser fuertes. Y no pasa nada. En España, la Confederación Española de Economía Social tiene 25 años, ha cumplido 25 años. Ha cumplido 25 años. CEPES, que también presido en este caso. Bueno, pues en España están todas las familias de la economía social, todas. Y a nosotros, al cooperativismo, nos aporta mucho, aunque creamos que no, que tengamos dentro a las asociaciones de la discapacidad. Nos aporta mucho que tengamos dentro a los centros especiales de empleo, es decir, personas que tienen dificultad. Nos aporta mucho que tengamos dentro a las empresas de inserción, que son personas eliminadas del mercado, pero a las que hay que darle solución. Nos aporta mucho cualitativamente, porque eso no lo hace el cooperativismo. Lo decimos, pero no lo hacemos. Lo decimos, pero no lo hacemos. Eso no lo hace el cooperativismo. El cooperativismo se cree que es a veces puro en su esencia, pero ¿qué cooperativas dentro tienen personas con discapacidad? ¿Cuántas? ¿Qué personas tienen dentro, qué cooperativas dentro tienen personas que han sido expulsadas del mercado laboral? Drogadictos, etcétera, personas que están en la cárcel. ¿Quién? ¿Qué cooperativas? Mínimamente. Eso tiene que ser empresas específicas, como se tienen, que están dando ese aporte. Bueno, pues eso nos da un valor a nosotros también como sector, como mensaje del modelo de empresa que defendemos, de inclusión. Porque es verdad que las cooperativas decimos que trabajamos por la inclusión, pero a veces no es cierto. A veces no es cierto. No trabajamos tanto por la inclusión. Entonces, esto nos da discurso ante otros políticos, y defendemos el discurso y nos metemos en el discurso global y cogemos el discurso global, pero hay que defender ese discurso global con hechos, no solo con palabras. Y eso es importante que lo tengamos claro nosotros en ese sentido. Eso es importante, que tengamos claro ese apartado, que está bien decir, pero luego hay que hacer en esa línea. Y fijaos, si conseguimos que haya un plan europeo de acción para la economía social, será el paraguas para el que todos los países se sumen. España ha puesto en marcha una estrategia española para la economía social. La tiene ya. Entonces, del paraguas global habrá colgarán las estrategias de todos los países. Porque todos los países querrán tener una estrategia. Ya nos han pedido a nosotros, 2 o 3 países, que les ayudemos a hacer esa estrategia. Luego, cada país fortalecerá las empresas de economía social. Fijaos, en España, además, cada región tiene hoy un plan de la excelencia de la economía social, con lo cual descendemos hasta la región. ¿Qué ocurre? Que la región que sabe que tiene un plan, Navarra, pongamos por caso, y se está creando empleo en Navarra a través de la economía social, pues quiere llevárselo a la suya. Yo estuve hace unos días presentando el plan de la excelencia de la economía social, la estrategia en Madrid, en la ciudad de Madrid. Navarra tiene otro, Murcia tiene otro, Valencia tiene otro, Andalucía tiene otro. Luego ya las regiones tienen un plan. ¿Por qué? Porque España tiene una estrategia y porque Europa tiene una estrategia. Y queda el cuarto nivel, que serían los territorios, los ayuntamientos. Si conseguimos que los ayuntamientos también tengan políticas en favor de la economía social, habremos cumplido todo de arriba abajo. Porque el ayuntamiento, la municipalidad, es lo que está más cercano al territorio, lo que está más cercano a las cooperativas. Y es lo que fortalece mejor el cooperativismo. Y si eso es así, en unos años habrá una extensión global de un concepto que es economía social, y no tendremos nosotros solo que preocuparnos por ese concepto. Serán otros los que lo hagan ya, a los que les interesa. En nuestra región, por ejemplo, tenemos un pacto por la excelencia por la economía social. Llevamos este año creadas 130 cooperativas.
Es una región de 1 millón de personas. 130 cooperativas de trabajo social. Claro, el gobierno, sea cual sea el que venga, ve que eso le ayuda a hacer sus políticas, le ayuda a crear empleo, y lo apoya, y pone dinero, y pone recursos, Está descentralizado en España todas las políticas de empleo. Cada comunidad, cada región tiene su dinero para la política, y el Estado es el que tiene que poner recursos para esa estrategia de todas las familias juntas. Es el que tiene que ponerla, y la está poniendo, y va a poner recursos en el caso de esté en España. Y por tanto esa es la política que tenemos que hacer nosotros, nuestro objetivo. Yo quiero que nos quedemos con 2 ideas. Juntos somos más fuertes. Y además tenemos que liderar este proceso, porque liderándolo, a mí me gustaría que vierais la estrategia española para la economía social. Todo lo que el cooperativismo quiere, todo lo que el cooperativismo necesita, está en la estrategia. Todo, porque la hemos elaborado nosotros, en colaboración con el gobierno. Por tanto, no necesitamos una estrategia única para el cooperativismo. Está ahí metida. Y seguramente, si la quisiéramos solo para el cooperativismo, yo diré lo que me dijo un responsable político hace un tiempo, cuando yo era solo presidente de las cooperativas. Me dijo, mira, Juan Antonio, ¿cuántos sois? Digo, 300.000. Dice, ¿sabes que hay 19 millones de personas en España trabajando? 300.000, en fin. Es importante, pero ya entra luego el juego de lo que aportas, el modelo de empresa, todo esto. Pero vino a decir que, bueno, que en fin, que está bien, pero que solo así no vamos a ningún lado. Por tanto, tengamos la conciencia de que hemos conseguido lo que hemos conseguido en España y en Europa por ir juntos. Por ir todos juntos. Y liderándolo el movimiento cooperativo. En España y en Europa. Y eso es lo que tiene que hacer, que se nos quiten los miedos, que trabajemos en pos de una política o de poner los altavoces hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera, para que lo que decimos le llegue donde tiene que llegar, para que se hagan las políticas en favor de nuestro modelo de empresa. Esto es un poco... Me quiero quedar aquí porque tengo que decir más cosas todavía. No sé qué. Bueno, muchísimas gracias. América Latina todo al revés. Bueno. ¿Escuchaste? Sí, escucho perfecto. Estaba pensando en eso. Estabas pensando en eso. Sí. El asunto es, perdón. Sí, No, yo creo que está abierto. Yo soy docente y en clase de los alumnos... Sí, está abierto. Yo te doy la palabra, Raúl, y cerramos la lista de oradores porque metodológicamente, como educador y como moderador de la mesa, la idea era escuchar las exposiciones y luego abrir los temas. Pero te pido que hagas la intervención y seguimos con Graciela. Bueno, te agradezco, pero a veces las inquietudes profundas uno debe manifestarle. Yo lo escuché atentamente al señor, a pesar de que no escucho muy bien, que en Europa lo social va creciendo y el cooperativismo es un elemento destacado en el crecimiento de lo social. Nosotros en nuestro país intentamos, por supuesto que los que estamos acá coincidimos total y plenamente en el desarrollo y lo fundamental que es el cooperativismo en la sociedad y cómo contribuye al crecimiento fundamentalmente en lo social. Pero a mí lo que más me preocupa es que en América Latina se produce todo lo contrario, es decir, que lo antisocial está creciendo en América Latina. No, en España, en Europa también. Lo que pasó en la Argentina, lo que estamos viviendo en este momento en la Argentina, lo que pasa en otros países latinoamericanos, en Brasil y en otros países latinoamericanos, todo lo antisocial está creciendo. ¿Y qué pasa si la mayoría, la minoría son antisocial, pero detentan el poder con lo económico? El poder económico es que
se está imponiendo, está avanzando más que lo social y humano, que son las mayorías populares. ¿Cómo logramos modificar toda esta situación que estamos viviendo? Estamos en un país donde estábamos viviendo un modelo que no era lo excelente y qué sé yo, pero hoy estamos peor. Estamos implementando una política totalmente antisocial. Y nosotros venimos fomentando, si las mayorías populares son sociales, ¿cómo es que lo antisocial se impone? Y se impone a través de legalmente. ¿Por qué? Porque a través de los medios, a través de distintas modalidades, se introducen en la mente de la gente, porque tienen poder económico a través de la televisión y todo lo demás, se introducen en la mente de la gente y contribuyen a ganar los votos populares para aplicar una política antipopular. ¿Cómo hacemos entonces para modificar toda esta situación? En vez de avanzar positivamente, estamos retrocediendo socialmente. Tenemos que modificar totalmente esta... Perdón, La no quiero... intervención fue muy buena para darle pie a Graciela para que ella empiece contestando esa pregunta. Es muy sencilla de contestar. Perdón, te agradezco, pero los sentimientos a veces son Muy los bien. que... No, está muy bien. A mí, bueno, antes que nada, buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a saludar especialmente a algunos argentinos que siempre me molestan diariamente. Claudia, gracias por estar aquí. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Y algún que otro peruano que anda suelto por ahí, que también está. En cambio a Gabrielita no, porque es mi hija querida. Cuando no tengo a mi hija Carla, que es la misma edad, la tengo a ella alrededor y por lo tanto en todos estos tipos de sentimientos que usted siente nos suceden todos los días en los distintos lugares que estamos. Y yo estoy muy gorda con 83 kilos y de comerme tantos sapos todos los días. Entonces digo... Yo tengo la misma sensación que tiene usted y posiblemente porque nosotros pertenecemos a una generación que, como dijo Galeano, esa generación la trajo otros vientos y nos movíamos con otro aire y en otras situaciones. Pero yo creo en el empalme generacional, por lo tanto creo que todos los que están aquí y que son menores que usted y que yo, deben sentir lo que usted acaba de decir, así que me parece que la intervención está dada en forma maravillosa. Hay que sentirlo porque hay que procesarlo, porque es cierto, toda esa experiencia acumulada la tenemos que escuchar, porque la ola, espero que no, pero la ola empieza a caminar. Yo creo que ojalá nosotros hubiéramos tenido, es brillante lo suyo, entonces hablar de postarme me cuesta muchísimo, hubiéramos tenido los parlantes que dice, y en el Panamericano se llama el hotel que estamos, la Quinta Cumbre, los hubiéramos podido poner hacia afuera, y no hacia adentro, pero hacia afuera no solo para escucharnos lo que estábamos ahí adentro entre nosotros, porque Claudia estuvo igual que yo hoy, en el encuentro de los institutos de promoción. Y acá quiero aclarar, estoy hablando como Graciela Fernández, no estoy hablando ni como presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, voy a hacer la salvedad porque después me aparecen todas las cosas diciéndome todo, no puedes hablar por esto y por aquel. Entonces, estoy hablando como Graciela, ni siquiera no estoy hablando como Graciela, no estoy hablando tampoco como consejero Cooperativa de las Américas, y mucho menos como la postulada para mañana, que las encuestas vienen estupendas. Entonces, los únicos, los uruguayos que nos vamos a comer este otro sapo. Entonces, ojalá hubiéramos podido poner los parlantes hacia afuera, pero no solo para escucharnos lo que han dicho los compañeros, que estamos en el movimiento cooperativo, que estamos trabajando en el movimiento cooperativo, y compañeros argentinos que están trabajando
en los movimientos de la economía social y solidaria que hay presentes allí, como son las mutuales, etc., sino para escuchar lo que se planteó por parte de quienes representan institutos. A nosotros nos llamó hoy la atención que se plantea un discurso maravilloso. Volvemos a escuchar todo eso que escuchamos continuamente, ese credo continuo, la resolución 193 de la OIT que dice que somos los principios cooperativos, los pioneros, 1800, toda esa historia que escuchamos, que es muy buena y gracias a ella tenemos un código fuerte histórico para convencer a otros, pero cuando las cosas tienen que aterrizar en la práctica, en la resolución, en la legislación, no se ven. Nosotros estábamos ahí todos hablando de ese discurso maravilloso y el Parlamento no tiene en cuenta, o el Congreso, perdón, esa es una deformación capaz que vaya, el Congreso no tiene en cuenta la identidad cooperativa cuando tiene que legislar. Él dice, nosotros trabajamos 2, 3, 4 años, no importa, y pudimos poner el idioma de la economía social. A América le cuesta muchísimo poner el idioma de la identidad cooperativa, después paso al otro. Le cuesta mucho, porque si no, no estaría pasando hoy en Argentina. Pasó en Paraguay, que partió el movimiento cooperativo paraguayo. Pasa en México. Hoy los mexicanos esperan otro resultado con que asumió el nuevo gobierno. Está pasando en Brasil y nos ha pasado en Uruguay. Porque Uruguay hoy cumple 10 años de la Ley General Cooperativa. Nosotros estamos pasando los mejores momentos de políticas públicas hacia el cooperativismo y la economía social, vuelvo a ponerla entre comillas. Pero cuando tenemos que ir a discutir con diputados, senadores, comisión en el Parlamento del cooperativismo, y tienen que legislar, y nosotros le decimos, ustedes no pueden dividir el acto cooperativo para las cooperativas de consumo, entonces a esta la dejan y ustedes a esta le dan, respetan, dejan a esta, y las cooperativas de recrédito afuera, que hagan cola y esperen. Sacamos la ley así, después vemos. ¿De qué les estamos hablando? Ellos no entienden. Cuando le hicimos el acto cooperativo, no entienden. Ninguno de ellos entiende de qué le estamos hablando. ¿Es responsabilidad exclusiva de ellos? Yo creo que no. Yo creo que no. Que nosotros, y eso también es una autocrítica interna, nosotros en nuestros encuentros siempre somos los mismos. Siempre somos las mismas caras. Siempre estamos entre nosotros. Nos encanta estar entre nosotros, además. Eso también es cierto. Nos encanta abrazarnos entre nosotros, besuquearnos entre nosotros y decir, esto es lo mejor, sos genial, llegate, vas al Chagre, qué divino. Está todo bárbaro. Pero cuando las papas queman, tenemos unos problemas brutales. No los podemos convencer. Nosotros nuevamente, cuando la ley de inclusión financiera nos deja fuera, va el proyecto a diputados y se pone acto cooperativo de las cooperativas de consumo y de ahorro y crédito. La Confederación va y le dice, no, a todos los senadores, no, es un solo acto. Senadores que representan una mayoría, que ustedes saben, del gobierno progresista en Uruguay. No estoy hablando, no digo con ninguna connotación porque no quiero problemas mañana en red, no estoy hablando de Bolsonaro, estoy hablando de Uruguay. Entonces, ¿cuál es el punto? Sí, todos nos miran, acto cooperativo, entonces yo repito, y los tipos todos nos hacen así, sí. ¿Qué sale? Lo mismo. Lo mismo. Les dejamos el 35% de tope de retención, dejamos el tema del acto de la cooperativa de consumo, ya está, pero ya está. Y sacamos, porque como ustedes tienen ahí entre el cooperativismo y la economía social un problema, y hay una asociación civil extraña que no sabemos dónde colocarla, se va. Y todos quedamos contentos. Y todos quedamos contentos, y no pasó más nada. Y seguimos. Entonces también hay como una limitación nuestra.
A nosotros nos cuesta poner los temas arriba de la mesa. Nosotros vamos a discutir políticas públicas y vamos apretados. Porque nosotros dependemos de los recursos para sobrevivir y firmar nuestros convenios de fortalecimiento gremial y avanzar. Hace 10 años que Uruguay tiene una ley general y tiene políticas públicas en este tema, con cooperativas de 100 años. Y vamos apretados, porque y si nos sacan los recursos, y si algún compañero que va a discutir y que de repente es más fuerte en ese sentido, no siente, no por irresponsable, pero no siente ese peso, yo capaz que si estuviera suelta y no fuera la presidenta de la Confederación tampoco lo sentía, me juega en contra. Si vas a decimos, no, hoy no, quédate tranquilo, cállate, no digas, no pongas, y esas cuestiones nos atrasan muchísimo. Entonces, yo creo que nosotros, como movimiento cooperativo, debemos hacer una autocrítica profunda de ese tema. Lo tenemos que hacer porque nos están enteciendo, tenemos que abrirnos más en esas discusiones y tenemos que ver si no llegamos a alianzas o no queremos llegar a alianzas. ¿Por qué? Porque nosotros nos preguntamos, Uruguay tiene un proyecto de economía social donde la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas no ha aprobado apoyar ese proyecto de ley. Hay sectores del cooperativismo que no están de acuerdo, no comprenden el proyecto, en qué entra dentro de la economía social, quiénes van a entrar allí, quiénes van a compartir con nosotros todos nuestros principios, valores, códigos, quiénes van a compartir con nosotros la política pública. El cooperativismo nacional tiene 2 delegados o 3, que me ayuden los compañeros que están acá. Juan Carlos, ¿cuántos delegados tenemos en INEFOP? Me viene un bache. 2. En INACOP 2. 2. Y en INEFOP 2, titular y suplente. Y en el FONDES 1. Entonces, hoy estamos nosotros liderando en las políticas públicas. Nosotros no vamos a ir a consultar ni con la Central de Trabajadores, PIT-CNT, única también en Uruguay, ni con la Coordinadora de Economía Social, ni con las mutuales, menos, ni con nadie más. No es sencillo de solucionar. El movimiento cooperativo uruguayo para sacar una ley general estuvo 25 años discutiendo. Cortado por la dictadura en el medio, eso es cierto, pero estuvo 25 años discutiendo. Los uruguayos tenemos una gimnasia brutal en discusión. Para llegar al acuerdo y ejecutar nos cuesta muchísimo. Entonces, esa es nuestra realidad. Está sumamente complejo. Y el tren sigue la ruta y caminando. Y mi pánico, y presidiendo la Confederación entendí que no podíamos decidir porque no estábamos de acuerdo y a veces hay que seguir dialogando y tener mucha paciencia para encontrar argumentos que podamos convencer a esos compañeros que no están de acuerdo y que respetamos la postura y los llevamos y los traemos y los hacemos escuchar cosas porque nosotros creemos que los vamos a convencer. Entonces, hay una realidad compleja en ese tema. Pero además Uruguay tiene 1 millón de cooperativistas en 3 millones de habitantes, con un gran desarrollo social en el tema de cooperativismo, pero una escasa influencia en el tema económico, a pesar de que la principal empresa nacional es cooperativa, Conaprore, con un ejercicio también especial de la cosa, porque eso es todo lo nuestro. Fue en un momento alguien atado al Estado, después transformado en cooperativa, etcétera, etcétera. Pero digo, es una empresa fuerte en nuestro país y con código e identidad cooperativa. Punto. Pero es la única que podría mover la aguja, el resto no mueve en una forma importante
la aguja desde el punto de vista del PBI y la incidencia económica. Pero sí tiene una incidencia social muy fuerte en temas que el Estado no logra resolver, como son las cooperativas de vivienda. 1.600 cooperativas de vivienda hay en Uruguay. Han encontrado un modelo magnífico para otorgar vivienda que no hay en el resto de América. Y para lograr además de sobra compromisos con la comunidad, que tampoco uno lo ve frecuentemente. Tenemos un desarrollo interesante en el agro, que se viene trabajando, además también en incidencia fuerte en las políticas públicas, porque el agro siempre tuvo incidencia en el Uruguay en marcar las políticas públicas. Y siempre tuvo institutos y representantes gremiales allí sentados. Están acostumbrados a marcar en las políticas públicas, pero con una visión muy atado a esa historia, a esos esquemas y a esas decisiones. Por otro lado, tenemos cooperativas de consumo que no son las argentinas. Cooperativas de consumo que estaban atadas a organizaciones sindicales, nacieron allí y se quedaron. No acompañaron el desarrollo ni pudieron competir contra las grandes superficies en materia de consumo que entraron en Uruguay, etcétera, y el avance, la tecnología y todo eso. No acompañaron. Y recién ahora, lentamente, en virtud de las políticas públicas y que el tema se detecta, están iniciando a avanzar en programas desde el Instituto Cooperativo con la Confederación y ahora en un acuerdo que se firmó en el día de hoy con la Federación de Cooperativas Argentinas para entrar a pensar en modelos cooperativos que se adapten al mundo de hoy, porque es ese. Entonces, nuestras cooperativas de ahorro y crédito, todas compiten por un mercado muy pequeño, así que imagínense ustedes en el terreno gremial cómo es la cuestión. Hay muchas diferencias entre ellas, es muy complejo lograr un criterio unánime. Entonces, nuestro movimiento cooperativo es un movimiento cooperativo único, unido, pero complejo en sus decisiones. Y en los últimos 10 años, yo creo y sigo sosteniendo con un gran crecimiento, una gran presencia en las políticas públicas, pero debe tener una agenda concreta. Debe lograr una agenda concreta y adaptada a la realidad que vive. En lo que tiene relación con América y nuestra visión desde algo un poquito más institucionalizado en lo regional, yo creo que en la quinta cumbre de Buenos Aires en estos días hay unos temas interesantes, ¿no?, que se han dado. Interesantes. Uno, el asombro que le queda a uno en lo que comparto con él, en esos discursos llenos de principios, valores y cuestiones, pero que aterrizados las cosas no están mostrando que se haya hecho una traducción correcta en materia de legislación en los últimos días, como vienen las cosas. Pero por otro lado, hay una presencia importante del proyecto de ustedes, el proyecto de la Argentina en lo que tiene que ver con el cooperativismo y la economía social, que se tradujo en el foro parlamentario en el día de ayer. Se logró por parte de Cooperativa de las Américas y por la ASA Internacional un convencimiento, porque hay alguien que está llevando un nuevo proyecto en estas estructuras complejas, y se logró un acuerdo de que los parlamentarios entendieran que deben trabajar sobre una legislación homogénea y común que atraviese toda América en materia de economía social y solidaria. Esto, que todos podemos decir, sí, firmaron la carta de intenciones, sí, ya sabemos cómo son, van y bien, pero es como decía Pedreño, y yo voy con la cartita hacia Uruguay y digo, señores, acá no queremos sentir ni hablar, pero en Cooperativas de las Américas se acaba de firmar esto. Discutiremos 10 años, toda la historia. Digo, pero
estos son, a mi gusto, ese tipo de cuestiones que te dan pie para insistir, para plantear. Y lo otro que me pareció interesante hoy, no recuerdo bien el nombre, ayúdame Gabriel, lo que se acaba de firmar, por lo cual nos retrasamos, la plataforma de cooperativas para el desarrollo con la Unión Europea, que creo que hay puntos muy interesantes donde debemos trabajar en cada país para lograr un proyecto, porque va a ser para varios países en común, es decir, ese concepto de integración que algunos estamos empecinados como camino de salida, porque si no, me cuelgo, como camino de salida, es un proyecto muy interesante para lograr intercooperar y presentarlo como proyectos de la Unión Europea. Y ahí hay elementos que muchos queremos y estamos tratando de traducir para plantearlos, y uno de ellos es la educación cooperativa. Pero la educación cooperativa con códigos comunes, iguales y homogéneos en toda América. No la escuela cooperativa paraguaya, la escuela cooperativa argentina, la escuela cooperativa andaluza, la escuela cooperativa de la escuela cooperativa del otro. Sino nosotros, si hay tanta experiencia en otros lugares, tratar de capturar, ver, y entre las regiones, que hay algunas, es cierto que hay algunas que somos muy disímiles en América, eso es cierto, y yo sigo manteniendo lo que dije el otro día. Nosotros debemos respetar la cultura de cada lugar, sin ofender a ningún europeo. Pero nosotros debemos aplicar lo nuestro y en nuestro territorio y en nuestras localidades, porque esa es la esencia. Pero esto nos ayuda a unirnos. A unirnos. Entonces yo voy y le digo al doctor Tabaré Vázquez, en Uruguay somos 1 millón, pero sabe que firmamos un acuerdo con Argentina, Paraguay, Brasil, todo el Mercosur acaba de firmar un acuerdo sobre educación cooperativa porque creemos que es una herramienta correcta y queremos capacitar, porque hay 47 millones de empleo en América que los desempeñan las mujeres en los cuidados remunerados, y donde la mayoría de las expresiones son cooperativas. Ahora, ¿nosotros qué queremos? ¿Ser una herramienta cooperativa en ese terreno del sistema de cuidados para pagar salarios mínimos, que salga baratito, para que no entre en el código de salario decente, para que esas cooperativas no tengan excedentes para distribuir y a los 6 meses de estar cuidando un anciano, un bebé o un chico discapacitado estén agotadas y nos puedan seguir? ¿Es eso lo que queremos? ¿Esas cooperativas queremos formar? No. 47 millones, y dio resultado. Acá está el ejemplo, tal país y dio tal resultado. Acá dio el... Yo ahí tengo. Es cierto. Mariscal me contestó el otro día, Graciela, ahí también se va a robotizar. No sé, le digo, no lo sé, porque una enfermera que me está cuidando y sabe hasta dónde llega, y no les digo con qué, para que no me duele, no me rompa nada, no sé si lo puede hacer un robot. No lo sé. Pero además debemos hacer acuerdos contra todo este tema de tecnología. Está ahí, y está ahí todo el tema de biotecnología, y está la inteligencia artificial, y está ahí. Yo le pateo, pero está ahí. Y va a ser peor, no el desempleo, porque va a haber trabajo, pero no va a haber trabajadores calificados para ese empleo. Y la irrelevancia va a ser peor que la explotación. Y eso sí nos va a llenar de tristeza. Yo solo quiero decir que hay una cosa que no entiendo, y hoy lo hablamos con los compañeros de la acción y es lo mismo que él. Cómo nuestra generación y estas generaciones de hoy en día no podemos entender tantas actitudes perversas y malas de algunos, pero lo que menos se puede entender es el silencio de los buenos. Y eso lo dijo Martin Luther King. Hasta aquí llegó.